Muy buenas a todos, mi nombre es Miguel Ángel Hernández Epigmenio. La temática que les traigo esta ocasión tiene como nombre control y análisis de un motor trifásico usando una red neuronal. El contenido de la presentación está compuesta por la introducción, la metodología, los resultados, los anexos, las conclusiones y finalmente las referencias. Bueno, como introducción tenemos que la evolución de la industria 4.0 cada día va siendo más eficiente y más sofisticado. Un punto importante con el que trabajan la mayoría de las empresas pues son los motores trifásicos o los motores asíncronos. Son los más empleados para que se pueda manufacturar, por ejemplo, los productos. Ajá. Otro caso de estudio en la industria pues son los autos eléctricos, ¿no? Que también pues ahí tienen ensamblado una parte importante para ser impulsado, que es también el motor eléctrico, ¿no? Ajá. Entonces, debido a su robustez y sencillez de mantenimiento de estos motores, pues se ha eh, hecho pues de gran popularidad pues estudiarlos, ¿no? Las empresas lo que quieren es hacerlos más eficientes y más durables y que tengan una fácil reparación y fácil mantenimiento. Bueno, anudado a ello, los motores o lo que se trata también de hacer la industria es que puedan ser manipulados por medio del Internet de las cosas y empleando y combinando la parte de la inteligencia artificial. Bueno, la propuesta metodológica de este trabajo está compuesto en tres partes. La primera de ellas es la adquisición de los datos del voltaje y la velocidad del motor trifásico con el que se trabajó en este trabajo, las especificaciones del motor trifásico que se está usando, ajá, y finalmente los resultados. Dentro de los resultados tenemos dos puntos importantes que estamos abarcando, que es el procesamiento de la red neuronal, que es el entrenamiento a través de los datos adquiridos en la primera etapa, y el segundo punto, que es el análisis de la velocidad y el voltaje. Esta sería nuestra metodología de estudio. Bueno, de primera instancia tenemos la adquisición del voltaje y la velocidad del motor. Como nosotros podemos visualizar en la parte izquierda tenemos el motor trifásico. Dentro del motor trifásico podemos leer, o se leyó más bien, las revoluciones por minuto que va teniendo el motor de acuerdo a un voltaje regulado. Ajá. La parte central de este diagrama esquemático, dibujo, está dado por un potenciómetro. Lo que es el potenciómetro es regular el voltaje por medio de un servomotor que está automatizado, y este servomotor está automatizado por medio de una tarjeta de adquisición de datos que contiene un microcontrolador. Entonces la parte del control del servomotor estaría anudado pues a esta parte, ¿no? A esta parte de este circuito. Bueno, de ambos lados nosotros podemos ver que podemos obtener datos numéricos en el tiempo, que es el voltaje en base en función a las revoluciones por minuto que va teniendo el motor trifásico. Este motor trifásico cabe de decir que está controlado también a su mismo tiempo por un variador de frecuencia, ¿no? Ajá. Finalmente la parte derecha, lo que se pretende que una vez que ya se tenga el control de tanto los datos del voltaje como de las revoluciones por minuto del motor, nosotros usemos esos datos para poder hacer el entrenamiento correcto de una red neuronal y poder ver qué tanto es el aprendizaje de este algoritmo para poder manipular el motor. Bueno, bueno, como segunda instancia tenemos las especificaciones del motor trifásico. Viene que este motor tiene una frecuencia nominal de 60 Hz, un voltaje de 220 volts, una corriente de 1.6 amperios, una velocidad nominal, ajá,
y consumo de 0.25 kilowatts, y bueno, la velocidad nominal está hecho para 4000 revoluciones por minuto. Del lado derecho nosotros tenemos los componentes internos del motor trifásico, ¿no? Que tenemos el rotor, el estator y la carcasa del motor. Como tercera instancia tenemos el procesamiento de la red neuronal a través de los datos adquiridos con respecto al voltaje y a la velocidad. Entonces aquí tenemos una pequeña muestra de cómo fueron haciendo función estos dos adquisición de datos, ¿no? Por ejemplo, tenemos 36.86 radianes sobre segundo, ahí se hizo la conversión de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo, y el voltaje, ¿no? 1 voltio, 1.1, 1.2 y así hasta que fueron 2 voltios, ¿no? Esta es una pequeña muestra de los 100 datos con los que se estudiaron para poder hacer el correcto entrenamiento de la red neuronal. Bueno, hablando un poquito del lado izquierdo de la parte matemática de la red neuronal, nosotros podemos obtener el procesamiento de la red neuronal por medio de esta fórmula, donde Y de K es la información de entrada, K, N y KJ son señales de salida ya del entrenamiento, y por ejemplo, V, y tau son las funciones de activación de la red neuronal. Cabe decir que la red neuronal se hizo la prueba con 10 neuronas de entrenamiento para ver cuál era el comportamiento, ¿no? Bueno, con esas 10 neuronas obtuvimos nosotros del lado derecho la gráfica correspondiente a lo que fue el entrenamiento. Tenemos tres resultados. El mejor es la línea segmentada que nosotros tenemos a través del eje X, que si nosotros tenemos el entrenamiento en color azul, validación y el test de prueba, entre más se acerquen al mejor, que es la línea segmentada en el eje X, mejor va a ser el entrenamiento. Entonces, como podemos ver, el entrenamiento está denotado con el gráfico de color rojo, azul, la validación con el color verde, el test de prueba de la red neuronal con el color rojo. Si nosotros nos damos cuenta, en la época 305, en el punto 305 hay un círculo enredado ahí marcado, en donde a nosotros nos visualiza que en la época 305 fue el mejor resultado de entrenamiento. Fueron un total de 311 épocas. Entonces en la época 305 fue el que mejor resultado nos dio. ¿Qué es lo que podemos concluir del entrenamiento de esta red neuronal en base a la gráfica? Que hubo buen entrenamiento, hubo una buena validación de los datos que se le metieron a la red neuronal y hubo un buen resultado de test de prueba. Entonces hubo entrenamiento y una buena validación porque fueron las dos que se acercaron al mejor. Por lo tanto, podemos decir que, que con una prueba de 10-11 datos, la red neuronal puede aprender a manipular el control de ese motor trifásico. Bueno, seguidamente nosotros tenemos en la figura 5 la regresión lineal de las 3 o 4 gráficas, las gráficas que nosotros visualizamos en el gráfico anterior. Entonces, ¿qué dice o qué se interpreta aquí? Nosotros podemos ver la validación, el entrenamiento, el test de prueba y su alineación con el mejor. ¿Cuál es el mejor? La parte segmentada o la parte YDT, ¿no? Aquí nos dice los datos mostrados a lo largo de la línea de 45 grados nos muestran en cada uno de los casos
que las salidas de la red son iguales a los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el mejor o el ideal. Y entre más se acerquen o más se alineen al ideal o al objetivo, mejor va a ser el entrenamiento. Entonces, estadísticamente nosotros podemos obtener una regresión lineal por separado, tanto del entrenamiento como la validación, como el test de prueba y como el resultado de la alineación de los mejores resultados. En la figura número 6, finalmente nosotros podemos obtener el diagrama de bloques, cómo quedaría. Entonces, finalmente, sintetizando esta parte, tenemos la parte de los datos de entrada, que es el voltaje contra la velocidad. Hacemos el entrenamiento de la red neuronal. Se genera un algoritmo de aprendizaje para poder finalmente controlar el motor trifásico y tenemos como salida pues la manipulación por medio de la red neuronal del motor trifásico. Finalmente nosotros tenemos el análisis de la velocidad del voltaje. Esto lo hicimos a través de la densidad espectral. ¿Qué quiere decir con la densidad espectral de potencia? Nosotros podemos generalizar dentro de la densidad espectral cuál es el comportamiento de la frecuencia en cada uno de los casos, tanto del voltaje como de la velocidad. Matemáticamente está discretizado por la fórmula que viene en la parte inferior, del lado izquierdo, cuál es la relación de una contra otra. Mientras haya voltaje y se va controlando el voltaje por medio de la red neuronal y la parte automática, vemos cómo es el espectro de el espectro de la potencia de la parte de la velocidad, ¿no?, del motor trifásico. Y pues bueno, finalmente la parte de las conclusiones, se propone un control y análisis de un motor trifásico en este trabajo a través de una red neuronal de 2 capas con 10 neuronas, con un total de 100 datos de entrada del entrenamiento. Los resultados que se plasmaron aquí en este trabajo tienen sentido, tienen efectividad, para poder manipular de manera automatizada pues el motor por medio de la red neuronal, ¿no? Se puede aumentar la eficiencia y la vida útil del motor, la podemos manipular, podemos garantizar una vida útil y que el motor sea más eficiente cuando está funcionando. Minimizar el consumo de energía en corto y a mediano plazo mientras el motor está puesto en marcha, ¿no? Finalmente tenemos la red neuronal y su aprendizaje automático es una herramienta muy efectiva en la investigación y en la manufactura, ¿no? Y bueno, esto sería todo. Estas son algunas referencias en las cuales estuve ahí trabajando y muchísimas gracias. Sería todo.